there came a sound from... Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swagger junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Dr. Gray, David Watts, Joseph Larson y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros, él los prometo. Juntos para estudiar la palabra de Dios y nada es más provechoso que eso. Me siento bien en el espíritu, damas y caballeros. Tal vez es la tarde o la noche cuando reciban este programa, sea el tiempo que sea donde quiera que estén. Y espero que ustedes también se sientan bien. Y si no, bueno, cuando termine este programa, espero que reciban de Dios y se sientan mejor. Campañas, hermanos. Bueno, está bien lejos, pero voy a ir a Natchez, Mississippi, como a mediados de enero y después al final de enero voy a ir a tener servicios con Bob y Sharon Cornell Excelente. en Murfreesboro. Vamos a tener más información más adelante. Jerry Lee y yo solíamos caminar por ese puente cruzando el Mississippi, el río Mississippi. Mi papá y el papá de Jerry Lee, el papá de Mickey, también construyeron ese puente o ayudaron a construir. Hay dos puentes, uno es más nuevo que el antiguo, ¿verdad? Pero el antiguo es el del que estoy ¿Ese hablando. es en Memphis? No, en Natchez. Oh, Natchez, Ah, sí. sí, dijiste Natchez, ¿verdad? Sí, primero, pero voy a ir a Murfreesboro. Estoy tratando de recordar dónde hay un puente, pero usted es muy Bueno, rápido. eso es normal, sí. Es que usted está hablando con el sultán de la Ah, sí. velocidad. El que tiene estilo, sí. Sí, sí, así es. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Se requiere a uno Usted para lo conocer sabe. a otro, ¿verdad? Sí, nosotros nos insultan regularmente, pero funciona. Sí, sí, bastante. Ya se dice que éramos los insultos de... Bueno, esta mañana Josh me hizo trabajar fuerte. Realmente, sí, pero bueno, la venganza es mía, dice Jehová, yo pagaré. Yo creo que tenía la mente del Señor. Ah, bueno, ya veo, entonces ese es un buen espectáculo. Por favor, quítale el micrófono antes de que se golpee. Sí, 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 sí. Bueno, Mm. no sabe de dónde hablar o de dónde sale el sonido ya. Eso lo explica, pero voy a mencionar bien rápido algo que tenemos mi papá y yo al principio del próximo mes, 7, 8 y 9 de enero. Estoy emocionado de estar con el pastor Curtis Hutchinson en Crossway Church. Vamos a tener servicio a las 7 de la noche el viernes, domingo a las 10 de la mañana, 6 tarde y domingo a las 10 de la mañana. Venga a Crossway Church, Queen City, Texas, el 7 al 9 de enero. Tuvimos un maravilloso servicio anoche en el Centro Familiar de Adoración. Espero que hayan estado con nosotros. Le doy gracias a Dios por su palabra, su sabiduría. Hermano Swagger, rápidamente quiero mencionar este sábado. No voy a predicar en Beaumont, Texas, pero voy a estar con el liderazgo de una iglesia, New Horizon Church de Beaumont, Texas. Están buscando un pastor nuevo y vamos a preparar unas cosas para la iglesia, así que le voy a pedir que los mantenga en oración. Es una iglesia pentecostal, no tiene denominación en Beaumont, Texas. Yo he sido pastor principal de dos iglesias. Yo he estado en de reconstrucción de dos iglesias. A pastores que están viendo, me gustaría ayudarles en lo que se trata el ministerio. Le quería mencionar esto y necesito que oren por eso. Bueno, estoy seguro que sus servicios van a ser muy, muy usados y bendecidos. Estaremos orando por usted. ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno. Dave, comenzaremos con Pero viniendo Pedro a Antioquía, Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para encabezar la evangelización mundial. Quiero hacer una declaración que hice en el programa de ayer. El Espíritu Santo, creo yo, cambió el centro de circunferencia, cambió el lugar y posición de preeminencia en Antioquía en vez de Jerusalén.
Ahora piensen en eso un momento. Jerusalén es la ciudad a la que Dios le puso su nombre. Y, pero por causa de, bueno, quiero decir que por peleas internas, pero tal vez esa no es la terminología correcta. Pero por causa de tantos que trataban de obedecer la ley, era un obstáculo para el evangelismo mundial, porque la ley había sido consumada. Como Pablo escribió, fue santa, grandiosa, maravillosa, excelente, así sucesivamente, pero ya sirvió su propósito. Dios siempre quiso que fuese temporal. Nunca fue dada para que fuese eterna, solo temporal. Y cuando Jesús vino, él cumplió la ley en su totalidad. Ya no debía ser utilizada o usada. Su bueno punto, por supuesto. Claro que sí, todos los puntos eran buenos, pero algunos de ellos ya sirvieron su propósito y ya no eran necesitados. Pero ahora Jesucristo ha tomado todo eso, lo cumplió en su totalidad, al punto de que la ley ya no se necesitaba, por decirlo así. Alguien dijo aquí el día de ayer que cada matiz de la ley se cumplió en Cristo, cada una de ellas, cada una de ellas, todo. El nuevo pacto llegó para tomar su lugar. Y eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Solamente estamos tocando una parte de ella, del nuevo pacto. Y, pero, como dijo Pablo, ahora tenemos un mejor contrato basado en mejores promesas. Y cualquier cosa buena y maravillosa que la ley tenía dentro de ella, el nuevo pacto lo tiene mejor. Correcto. Permítanme decir eso. Siento la presencia del Señor en este momento al decirlo. Y eso es que cualquier cosa buena que la ley tuviera, y tenía muchas cosas buenas, el pacto nuevo, el nuevo pacto en Cristo Jesús, lo ha cumplido y tiene mejores promesas, mejores contratos basados en mejores promesas. Desafortunadamente tenemos demasiados el día de hoy que están tratando de regresar a la ley. Y escúchenme, cuando ustedes ponen su fe en sí mismos o en cualquier otra cosa, en vez de Cristo y el crucificado, ustedes regresan a la ley. Dios no va a honrar eso, no puede honrar eso. Sería un insulto a su gran plan y a su Hijo, que dio tanto, que pagó tal precio en la cruz del Calvario. Y, pero bueno, por favor, créanme, damas y caballeros, quisiera tener el vocabulario para poder enunciar el valor del nuevo pacto. Es tanto mucho mejor que el antiguo, Sí. tanto mucho mejor. Yo he estado en ambos lados de esta senda tratando de vivir para Dios por medio del antiguo pacto de una manera u otra, pero cada vez que usted pone su fe en cualquier cosa excepto Cristo y el crucificado, usted regresa a la ley antigua, lo cual Dios jamás podrá honrar, lo cual aira a Dios, le molesta grandemente, insulta y ofende a Jesucristo. Y cuando usted comienza a pensar en ello un poco, comienza a entender por qué es que usted no puede avanzar mucho, no puede avanzar en lo absoluto. De hecho, usted regresa, usted va en retroceso. Todo lo que usted necesita en Cristo se encuentra en el nuevo pacto y se encuentra en lo que Jesús hizo en la cruz. El precio que Él pagó, la victoria que Él ganó. Él expió todo pecado. Ningún pecado quedó sin expiar. La sangre de toros y machos cabríos no podía quitar el pecado. ¿Me escuchan, damas y caballeros? No lo podían hacer, pero Jesús lo quitó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado Dios, qué declaración. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me encantaría haber conocido qué había en la mente de Juan el Bautista cuando dio esas palabras y se dio cuenta del valor de todo.
la magnificencia de todo, la gloria de todo. Incidentalmente, el antiguo pacto fue dado para que desvaneciera. El nuevo pacto jamás desvanecerá. Durará para siempre, jamás. Y yo no quiero, bueno, le doy gracias a Dios por el antiguo pacto que en su tiempo fue lo mejor que había en la faz de la tierra. Ninguna otra nación en el mundo tenía nada de esa naturaleza. Y gracias a Dios por eso, pero sirvió su propósito. Fue cumplido en Cristo, total y completamente. Y como les dije, yo he estado en ambos lados de esta cerca tratando de vivir para Dios por medio de... Yo no le llamaba el antiguo pacto, ni siquiera pensaba que era el antiguo pacto, jamás entró por mi mente. Pero fijándome bien, era lo que era. Cuando el Señor me dijo, voy a mostrarte algunas cosas acerca del Espíritu Santo que aún no conoces. En oración el día de hoy estaba pensando en eso, Señor. Yo no sabía de qué estabas hablando entonces y estoy seguro que aún tengo mucho que aprender ahora. Pero lo que he aprendido es tanto, mucho mejor de lo que yo había conocido en tiempos pasados, mucho mejor. Y le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho, le doy a Él la alabanza y la gloria. Y damas y caballeros, miren, si ustedes no están disfrutando de lo que estamos hablando, tiene que ser disfrutado. Como dijo Pedro, es gozo inefable y lleno de gloria. Yo he encontrado su gracia, completa está. Él me da suple toda necesidad. Me siento y aprendo a los pies de Jesús, libre, sí, libre. Es gozo inefable y lleno de gloria. Lleno de gloria, lleno de gloria. Gozo inefable y lleno de gloria, y la mitad ni siquiera se ha contado. Alabado Dios. Cuando Pedro dio esas palabras, la mitad ni siquiera se ha contado. Yo me regocijo día y noche desde que encontré este camino estrecho, y la mano de Dios y toda mi vida yo la puedo ver, y la razón de mi alma, la razón de mi bendición es esta, que el Consolador mora en mí. Alabado Dios, alabado Dios. Él mora, sí, Él mora, el Consolador mora en mí. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino de peregrino, porque el Consolador mora en mí. Doctor Watts, una cosa que le debo decir. Dele a ese pueblo todo lo que Dios le ha dado a usted. Claro que sí, yo se lo voy a dar. Sí, amén. Solamente voy a visitar ese gran estado de Texas un poco y después voy a volver aquí a Baton Rouge. Es todo lo que le puedo decir. Sí, amén. Pero realmente es mejor querer ser deseado, ¿verdad? Que Sí, no. amén, sí, se lo agradezco. Yo sé que ha tenido tiempo difícil con la gente de Sí, Montana. bueno, es acá. que todos tenemos una cruz que cargar, ¿verdad? Es bueno, por eso le dije yo al alguacil quién era. Entiendo. Damas y caballeros, la Biblia dice que un corazón alegre le hace bien. Así que yo tengo que estar muy saludable. Sí, señor, sí, amén. Alabado el Dios. Señor. La característica del nuevo pacto, hermano Swagger, es la entrada del Espíritu Ujú. Santo. Sí es. Cuando el antiguo pacto fue establecido, fue violado, mejor dicho, por Israel, no de parte de Dios. Él era un esposo fiel. Y no fue el pecado constante que separaba o que eliminó ese pacto. Fue la falta de fe, falta de confianza en Dios que los había libertado. Y Ezequiel vio al Espíritu de Dios salir del templo mientras los que estaban exiliados estaban en Así Babilonia. es. Él vio el Espíritu de Dios irse. Y tenemos que recordar que varias cosas sucedieron en esos 400, 500 años de silencio, si me lo permite, con la partida del Espíritu Santo. Después de eso, llegaron todas las reglas y regulaciones de los hombres. Pero Él vuelve. El Bueno, Espíritu Él Santo regresó. va a volver. Él regresó en En Cristo. Cristo, Sí. en Jesús. Sí, pero escuchen, el antiguo pacto fue violado y Él se va. El día del Pentecostés, Él regresó y estableció el nuevo pacto. En el nuevo pacto, Él forma una comunidad del nuevo pacto en Cristo,
Y ahora, en vez de estar en un lugar, recordemos que durante 400, 500 años no había arca del pacto, no había presencia de Dios en Israel. Sí, lo podemos decir así, el antiguo pacto, el pueblo aún estaba protegido por Dios, pero todo estaba solamente apenas sobreviviendo. Fueron perseguidos en todo el mundo. No tenían lo que Dios quería porque el antiguo pacto fue violado, fue frustrado, fue depletado. Pero Dios envió el nuevo pacto en forma del Espíritu Santo como resultado de lo que Cristo hizo el día del Pentecostés, que forma la comunidad del nuevo pacto y ahora en vez de vivir en el lugar santísimo, en ese lugar, Él toma morada dentro del pueblo de Dios. Esta es la comunidad del nuevo pacto. Así que Él sale y se va cuando el pacto es violado, pero regresa el día que el nuevo pacto es instalado. Sí es, pero Ezequiel lo vio partir y lo vio retornar. Y eso tiene que ver con Israel siendo restablecida en el lugar donde Dios Para quiso. Israel, sí, correcto, pero él regresó el día del Pentecostés al mismo lugar Así del que él es, partió, y eso es un así concepto es. interesante porque fue la formación de un nuevo pacto que establecía, Pero Israel no lo aceptó. pero está disponible a ellos y en aquel día lo aceptarán y tendrán lo que usted y yo tenemos el día de hoy. Estoy leyendo actualmente en mi devoción en Isaías una y otra vez deletrea realmente la restauración de Israel, Amén. claramente. Como Ezequiel Dios, también. sí, sí, así es. Jesús citó a Isaías más de lo que citó a cualquier otro profeta. Y, y realmente, pero si leemos algunos de esos versículos, el pensar que Israel pudo haber tenido esto 2000 años Correcto, así atrás, es. pero ahora tenemos a muchas personas, gentiles, judíos también podemos decir, que no están aprovechando lo que el nuevo pacto nos da Así y es. aún tratan de permanecer en el antiguo pacto. Lo que usted dijo anteriormente de sí mismo, tal vez podemos decir que tenemos a gente del nuevo pacto tratando de acercarse a Dios de la manera del Antiguo Y Testamento. él no va a aceptar eso. No, no puede. En el Antiguo Testamento hay una hermosa historia, comenzando en Levítico capítulo 13, del 13 al 15, la ley con respecto a la lepra. Lo vemos desde la persona, pero también hay una ley de la lepra con respecto al edificio, a un lugar. El Señor hacía que el sacerdote inspeccionara el santuario o ese lugar para ver si la lepra se había ido. Era limpiado. Después el sacerdote, después de 7 días, regresaba y observaba, y si había lepra aún dentro, él condenaba el lugar. Es exactamente porque Ezequiel estaba llamándole al Espíritu. Él era un sacerdote y tenía que ver al santuario para ver si había lepra o no. Después de que reedificaron el templo, utilizaron las piedras quemadas que existían ya, pero cuando Cristo llegó una vez más para ver el templo, él vio que aún estaba corrompido, así que tuvo que ser derrumbado, pero necesitaba reedificarlo con nuevos bloques, nuevas piedras. Por eso es que somos piedras vivas que él está edificando su iglesia con ellas. Somos las piedras vivas del santuario, somos la morada del Espíritu Santo para obrar en nosotros, pero también debe estar en nosotros para que podamos nosotros vivir ante Dios correctamente y adorarlo sin lepra. Así que es nuestra responsabilidad, al poner nuestra fe en la obra consumada de la cruz, tener ese poder obrando en nosotros para ser santuario para el Espíritu Santo. Como usted lo mencionó y lo he dicho varias veces, él puso el santuario, le puso pies al santuario. En el Antiguo Testamento tenían que ir ellos al santuario, al templo, por decir así. Él ahora le puso pies para que podamos salir al mundo y mostrarles la gracia de Dios trayendo el Evangelio de Jesucristo. Pero el nuevo pacto está todo en Cristo. Amén. Y todo lo que tenemos que hacer Sí. es aceptarlo y vivir por él. Y no es Oh, difícil, no es dificultoso. Yo realmente tal vez, yo exagero, tal vez puedo decir, pero yo he estado en ambas partes de esa valla y Dios sabe que yo no quiero el otro camino en lo absoluto, no lo quiero, si están tratando de hacerlo a no solas, se puede, con sus fuerzas, será miseria y los matará. eso mata. No pueden hacerlos. El Antiguo Testamento, el pacto antiguo, todo aspecto nos dirigía a Cristo, lleno de tipos y sombras que Cristo cumplió. Él es la sustancia, el cumplimiento, y yo creo que eso es lo más difícil de entender, y yo he compartido eso ya muchas veces, pero la última vez que estuvimos en Israel, visitamos, por supuesto, el Muro de los Lamentos, la Catel, como le llaman allá en Jerusalén.
es el muro de retención de afuera, del exterior, es lo único que existe, la única parte que no fue destruida por los romanos. Es un lugar muy especial para los judíos. Ellos van a orar allá todo el tiempo, como la mayoría de la gente lo sabe, han visto las imágenes. Así que fuimos y nosotros estuvimos ahí en el atardecer del viernes, así que era el principio del día de reposo, el sábado. Las mujeres y los hombres están separados y al estar ahí está el retrato, al pasar a ese lado izquierdo, que es donde los hombres están, yo me acerqué al muro. Yo no tenía ningún tipo de oración que poner en el muro porque yo ya se lo había dado al Señor toda esa mañana. Pero yo me acerqué, vi a mi alrededor, estaba lleno de gente. Se podía ver que mucha gente muy devota. Ellos estaban orando, estaban leyendo escrituras, estaban meditando y todo eso. Y voy a ser completamente honesto, al estar ahí mismo donde está ese arbusto a la izquierda, yo realmente no sentí nada en lo absoluto. Ahora, yo estaba esperando sentir algo, no sé por qué, pero así fue. Estaba esperando sentir algo, algún Pero tipo no de efervescencia, sentiste pero no. nada. Y yo estaba ahí viendo alrededor y comencé a orar y dije, Señor, ¿por qué no siento nada? Estoy en un lugar muy especial. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, quiero que veas a tu alrededor, aquí a la gente, ve a tu alrededor. Me dijo, lo que ellos quieren y lo que desean más que nada es mi presencia. Me dijo, hijo, tú eres el templo de Dios. Mi espíritu mora en ti. No está en este edificio ni en donde estaba así este es. edificio. Mi espíritu está en ti. Esta, este es el nuevo testamento, el nuevo pacto en Cristo. Y cuando el Señor me impactó con eso, después sentí su presencia y comencé a alabar y buscar su rostro ahí en el muro, pero de cualquier manera. Fue un buen recordatorio para mí que aún estando ahí físicamente, donde hace varios miles de años el Espíritu de Dios estuvo, Él físicamente moró ahí. Pero ahora nosotros somos el templo y Él mora en nuestros corazones por Cristo. Eso es fenomenal. Y rompe el corazón cuando nos damos cuenta que aquellos que están mirando ese muro no lo saben eso. Y lo que es más triste, y miren, lo que usted dijo, está disponible para ellos. Todo aquel que quiera Todo ese aquel nuevo que quiera, pacto sí. no es exclusivo, es inclusivo. Todo aquel que quiera, si ponen su fe en Cristo y lo aceptan como Mesías y Salvador y Señor, pueden tener todos los beneficios, no algunos, todos los beneficios del nuevo pacto en Cristo. Y eso es algo muy hermoso. Sin embargo, como usted dijo, muchos en el mundo no experimentan. Nosotros mismos estuvimos en esa condición y posición hace no mucho tiempo si pensamos en ello. Pero todas las bendiciones y provisiones del nuevo pacto, por eso es que esta enseñanza es tan importante. Hermano Swagger, la mayoría de la iglesia moderna al día de hoy no están enseñando esto, no están creyéndolo. Si no lo recibieron aquí o en lugares similares, personas que predican donde ellos están y gloria a Dios por eso, no lo van a recibir en ningún otro A menos lugar. que el buen Señor se los revele directamente en su corazón, en su vida, en su tiempo de oración, pero tiene Y yo razón. espero estar equivocado en eso, ¿no? Yo espero estar equivocado. Espero que el Señor se lo esté enseñando a algunos, claro que sí, pero yo no he encontrado esas personas, no sé dónde están. Lo que Josh está diciendo es muy impactante. La ley es un muro, la cruz es la puerta. Mm, Jesucristo es la Muy puerta. bien, Si muy bien. nosotros tratamos de entrar, solo vamos a entrar o estamparnos contra el muro y no vamos a llegar a ningún lugar si tratamos de hacerlo por la ley, porque Dios ha cerrado ese medio para la justicia y para los beneficios de lo que Jesús hizo en la cruz. Estamos tratando de darle a la gente una puerta abierta. No es una puerta grande, la puerta es estrecha, pero si entran por la puerta, todo lo que quieren y todo lo que necesitan será satisfecho y se les dará de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a estudiar ahora mismo cómo este problema persistió en la iglesia primitiva Amén. y con un gigante, podemos decir como, como Simón Pedro, quien fue uno de los hombres más piadosos que jamás ha vivido. Es fácil caer de nuevo mirando aquello que ya se ha cumplido y que ya no existe. Literalmente ya no existe. Así que esperemos que el Señor nos ayude a resaltarlo. Dave, adelante. Pedro, adelante. Léelo una vez más. Pero viniendo Pedro a Antioquía, Antioquía, a Siria, la ciudad usada por Dios para encabezar el evangelismo mundial. lo resistí en la cara. El pronombre yo es el apóstol Pablo acá. Quiere decir que Pablo abiertamente estuvo en contra
y le reprobó, aunque Pedro era el mayor. Pedro era mayor que Pablo. Él había sido seleccionado por Cristo, había visto los milagros de Cristo como tal vez ningún otro hombre en el mundo lo había visto. Y él había predicado el mensaje inaugural en el día de Pentecostés. Había visto a 3,000 personas salvas aquel día y solamente Dios sabe cuántos desde entonces. Y aún Pablo lo enfrentó cara a cara, quiere decir, lo enfrentó en frente de toda la congregación de la iglesia de Antioquía. Usted considere eso. Realmente tomó valentía para Pablo hacer eso. No fue algo placentero. Y él era alguien que, vamos a decir, en lo que tiene que ver con la mayoría de la iglesia, era alguien nuevo. Ellos vieron a Pablo un poco de una manera no muy agradable. No dijeron, bueno, este es el hombre que nos persiguió, ahora ha aceptado al Señor. No, 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 no hicieron eso. Ellos lo veían de una manera no positiva. Así que tuvieron mucho que vencer y no fue fácil para ellos hacer lo que ellos tenían que hacer. No fue fácil para él hacer lo que él tenía que hacer ante ellos o ante él mismo. Cuando usted sabe que tiene que tomar una posición ante un grupo de personas, no es agradable. Créame. Muy bien. Dave, adelante. Porque era de condenar. Por abandonar la cruz y recurriendo a la ley. Ahora bien, nosotros le vamos a decir en un momento acá lo que hicieron los demás y hay personas que no hubiesen pensado mucho en esto. Simplemente hubiesen dicho, bueno, eso no es importante, pero sí era importante. Si Pablo no hubiese hecho esto, hay una gran posibilidad que la iglesia primitiva se hubiese destruido. Y sé que es bastante decir eso, pero yo creo que es correcto. Es posible que se hubiese destruido la iglesia porque no se puede mezclar la ley y la gracia. No puede mezclar la carne y el Espíritu Santo, no se puede. Si lo hace, bueno, usted, real hermano, invalida al Espíritu Santo, no puede trabajar en esa atmósfera. Hermano Swagger, creo que tenemos que recordar que no importa cuánto tiempo le hemos estado sirviendo al Señor y lo que el Señor nos ha permitido hacer en el ministerio, liderazgo, si caemos en error, el Señor tal vez, bueno, tal vez haya alguien más joven que nosotros, que una persona que no haya estado en esto lo suficiente, pero bajo la unción del Espíritu Santo nos puede corregir y es difícil tomar corrección a veces porque sentimos como que, bueno, estoy seguro que Pedro probablemente dijo, Pablo, ¿quién te crees tú que eres? Él sabía quién era, pero él estaba pensando tal vez, bueno, ¿crees que puedes hablar conmigo de esta manera? Pero tenía la razón. Sí. Fue algo muy difícil de permitir. Era difícil para ambos. Pablo era un hombre, bueno, Ujú. bastante Así es. tremendo. No sabemos, bueno, él era una persona impresionante y también Pedro, pero Pedro en Hechos capítulo 11, él acepta a los cristianos gentiles y después en Gálatas tenía, y Pablo decía, estás equivocado. Nosotros podemos ser una persona que ha estado en el ministerio con el Señor, se pone cómodo y comienza a creer cosas que no son correctas y tal vez el Señor envíe algo para corregirnos. Tenemos que orar y aceptar la corrección y es difícil que los pastores y los líderes lo hagan a veces, pero a veces así es como el Señor obra. Ahora, Pedro y los demás, Bernabé y los demás que estaban con él, lo que ellos hicieron fue las leyes, no tanto, vamos a decirlo así, no tanto proclamaron esto, pero sí lo habían extendido para que no comiesen con los gentiles, que Sí. no se sentaran en la mesa con los gentiles. Era lo que estaban promoviendo y eso era algo horrible. Pero recordemos en aquellos días que ese tipo de Así situaciones eran una es, señal de pacto, así estaban en es. pacto. Cuando se compartía la cena, era parte o era señal del pacto. No era tanto que no aceptaba que eran salvos, pero había esa exclusividad que pensaban que el judío era mejor y también Ujú. el empuje, especialmente por la diáspora, los judíos que habían sido esparcidos por todo el mundo, reconociendo
eh, su circuncisión y el desempeño, el día de reposo, días de fiesta y las leyes dietéticas. Así que aquí tenemos una separación de inmundicia y no, y Pedro ya años antes ya había recibido la visión del Señor, no llaméis inmundo lo que yo he limpiado, ambos hombres y Y eso comida. era lo que estaba Y haciendo. es exactamente lo que él estaba haciendo, pero estaba bajo presión y una vez más, por causa de esto, no es algo difícil cambiar la dirección de una nación que ha estado viajando en una dirección 1600 años 1600 años. y aún hasta malentendiendo el propósito que había comenzado a presentar ese autoengrandecimiento como resultado de el pueblo de Dios en vez de humillarse. Estaba involucrado en todo eso. Pero yo puedo ver a Pedro, probablemente, pero a un Bernabé, que él estaba haciendo lo mismo y él era el hijo de ánimo, él era el que parecía que era más moldeable que cualquier otra persona. Así que lo que estamos viendo es que la influencia de Pedro, Ujú. su decisión tomó a todos los judíos y esa era una gran cantidad de personas en Antioquía. Antioquía es el centro, y lo podemos decir así, para el pueblo judío. Y es gigantesco. Así que Pablo, Pablo tiene que terminar esto antes de que comience. Y Pedro, antes de esto, ha estado en comunión con los gentiles. Había estado operando como gentil, viviendo como gentil. Pedro dice, ahora hablamos de esto el día de ayer. Así que todo esto es algo que necesita ser tratado y es hipocresía. Y Pablo lo señala como tal. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuánta influencia o presión piensan ustedes que Pablo tuvo en lo que refiere a agradar a los hombres por estos judaizantes? Y posiblemente, lo digo de esta manera, tuvo suficiente entendimiento de la cruz para defender la posición que había aprendido del Señor y él se vio tropezado por su argumento. Pedro me refiero. Sí, Pedro. Por ese argumento, los judaizantes diciendo tenemos que ser circuncidados para guardar la ley y hay que seguir esas prácticas dietéticas. Eso Sí, fue una presión que el hombre tuvo al no entender la cruz, lo hizo sin defensa en comparación, por eso se dio. de temor. Era temor, era temor, ¿qué va a decir Santiago cuando escuche que he comido con los gentiles? Había un temor allí. Y a veces tenemos que tomar una posición que va en contra de todo, ¿no? Y Recordemos el proceso de Pablo, y perdón, no quise interrumpir. adelante, adelante. El proceso de Pablo es interesante al de Pedro. Pedro jamás había sido separado de los judíos. Él siempre Ujú. había estado en relación, en buena posición con Santiago y toda la gente en Jerusalén, aun cuando él fue a la casa de Cornelio y él regresa en Hechos 11 y explica su estatus. Él Sí, no enseñó que la ley había terminado ni había sido cumplida en Cristo. Enseñaba que los judíos o los gentiles podían ser salvos. Así que 10 u 11 años después del Pentecostés, el principio de la iglesia, ellos aún entonces aprendieron que, así aún es. estaban aprendiendo que los gentiles podían ser salvos, pero la separación entre judíos y gentiles, la unión lograda en Cristo, no entendían, Así no es, lo así comprendían es. bien. Sin embargo, Pablo, Ahora, ¿usted piensa que esto sucedió antes de la reunión de sí, Jerusalén? y bueno, es algo que se puede discutir, buenos puntos en ambos lados, pero para mí, el hecho de que Santiago en esa disertación jamás ni siquiera ha mencionado en Gálatas 2 es algo gigantesco, porque, y bueno, el hecho de que después de que sucede ese concilio en Hechos 15, inmediatamente llevan el veredicto a las iglesias, las mismas iglesias que en las que esto sucedió. Ujú. Así que me parece a mí como que sería un argumento fácil que les dijera a él, hermanos, fíjense lo que está diciendo Pedro, nada de lo que están diciendo es verdad y nada de eso existe. Así que es, bueno, no es algo conclusivo, pero para mí es algo que, bueno, también puedo ver que este evento solidificó a Pedro en la dirección que Pablo tenía que Es seguir adelante. posible, si esa reunión en Jerusalén, él se paró fuerte, tuvo una Así posición es, muy en el fuerte. año 49, desde probablemente, tal vez 45, 46, y creo yo, bueno, personalmente siento que Gálatas fue la primera epístola
de, de Pablo, fue una fecha Ujú. temprana. Así que todo esto es algo que se puede discutir. Kenneth Wiest discute diciendo que es una fecha más temprana. También Bernard Ross son los hermanos que me entrenaron. Así que estoy yo, bueno, inclinado hacia eso. Pero sí hay evidencia. Sin embargo, el punto es que Pablo, para cuando este evento sucedió, Pablo había sido ya entrenado. No por los hombres, sino por el Espíritu Santo. Exacto. Él estaba solo, como el único hombre que verdaderamente entendió completamente todo lo que Dios estaba haciendo en el nuevo pacto. Ahora, tal vez Bernabé comenzó a comprenderlo también, pero bueno, miren, Bernabé estuvo en ese primer viaje misionero. Si regresamos en Hechos 13, 14 y leemos lo que Pablo predicó y cómo enseñó contra el hecho de que la ley no era lo que solía ser, que no podíamos ser salvos por cumplir la ley. Esas palabras son claras. Tal vez es porque Juan Marcos los dejó, Ujú. porque él era judío, conectado fuerte y ampliamente a la sinagoga y todo eso. Pero Pablo había sido entrenado por sus años en Tarso, por los años de silencio, y estoy convencido que fue en Tarso que Pablo recibe la revelación de la cruz. En segunda Así de es. Corintios 12, él habla de recibir revelación 14 años antes, que fue tan dinámico que el Señor permitió que esos aguijones en la carne lo atacaran. Sí, seguimos 14 años después del tiempo de segunda de Corintios, eh, podemos ver ampliamente que Pablo estaba en Tarso ahí, y él estaba ahí solo, completamente solo, tratando de ver cómo vivir para Dios. Y estoy convencido que ahí es donde Romanos 7 sucedió, en su tiempo en Tarso. Y después fue Bernabé en Hechos 11 que viene por él y, y lo trae a Antioquía. Así que él es aquel que ahora entiende de arriba a abajo el nuevo pacto, como todos está aprendiendo, pero él es el que entiende, y esto se conecta al judaísmo, y esto no es lo que Pedro, él ya había sido echado fuera de Jerusalén. El Señor le dijo que no iban a recibir tu testimonio de mí aquí. Así que él ya había tratado con la separación del judaísmo por causa de lo que lo que Dios había hecho a través de él, y él se dio cuenta de que todo el evangelio, todo el mensaje iba a ser destruido si esto no se corregía, especialmente en el liderazgo. Así es, así es. Por eso yo resalté esto y usted está diciendo exactamente lo que quiero que el pueblo escuche. Realmente es importante esto. Pero aún más importante, la iglesia hoy en día, hermano Schwager, creo que la razón por la cual muchos tienen pastores caídos en estas falsas directivas, doctrinas y enseñanzas es que no tenían la cruz. Yo no creo que Pedro tuvo una buena defensa. Realmente no podía enfrentar a esos individuos. Les temía porque no tenía que decir en contra. Tal vez es presunción, pero yo no creo que tenía el mensaje de la cruz en lo que tiene que ver con el entendimiento de Pablo en ese momento. Aquí viene Pablo diciendo, mire, es su culpa y debieron de haber sabido lo correcto. Y es así, pero aún Pedro no tuvo un fuerte conocimiento al respecto. He hablado con pastores que antes de conocer la cruz, cuando llegaron esas falsas doctrinas, esas, digamos, leyes o Programas. programas, ellos llegaron y dijeron, bueno, no es cambiar necesariamente nuestro pensamiento sobre la salvación, así que vamos a invitar a estas personas sin darnos cuenta que estamos poniendo una marca sobre las personas. Así que no estoy justificando esas direcciones, pero la vida con propósito, G12, esas cosas, no atacaron las doctrinas fundamentales de la cruz, sino que trajeron otras metodologías para presentar cosas y avanzar al pueblo lejos de la cruz. Así que no defiendo a Pedro, pero sí lo que estoy diciendo Sí. es que quiero que los pastores tengan un poquito más beneficio de la duda de lo que Cualqui- habitualmente hago. Todo creyente va a ser retado, ya sea mantener la comunión o seguir con la libertad. Ahí está. La Muy bien presión dicho. es enorme, que viene de una iglesia que realmente no ha aceptado el evangelio correcto. Y Ujú. todo creyente, cada uno de nosotros vamos a enfrentarnos a la pregunta: ¿yo continúo con la comunión? ¿Mantengo las amistades? ¿Mantengo tal vez una denominación que se ha apartado?
o la libertad de la que yo tengo el privilegio de experimentar en mi vida personal sobre el pecado. Aún hasta me atrevo a decir la libertad del Espíritu, el mover y la operación de la iglesia, porque eso también permanecía en la balanza. Permanece cuando vamos en oposición al Espíritu Santo. No le puedo decir yo cuántas veces, bueno, un par de veces, de hecho, unas cuantas, en las que me han invitado a iglesias y yo no esperaba el momento por terminar, salir de ahí. No lo digo de una manera denigrante, pero era una vergüenza el espíritu que estaba en esa iglesia. Y tenía que esperarse que terminaran ellos con sus asuntos y todo lo demás, pero yo no me sorprendería si era porque el Espíritu Santo había partido de ahí, porque estaba él triste, contristado por la doctrina falsa. Así que no solo daña nuestra victoria personal, Ujú. la libertad que nosotros experimentamos en el Centro Familiar de Adoración, hermano Swagger, el mover y la operación del Espíritu Santo que sentimos aquí el día de hoy al comenzar el programa. Eso, esa es la aprobación de Dios, creo yo, de la dirección. Tiene que ser, sí. Y para Pedro, creo que él le habría agradecido a Pablo. La presencia de Dios, su espíritu, no permanecerá en eso que es falso. Miren, la mayoría de las iglesias pensarían que de lo que estamos hablando aquí es insignificante. Leerían las escrituras y pensarían, bueno, no es nada malo. De lo que Bueno, estamos hablando es de todo el problema de todo. realmente que lo es. Ya volvemos. En esta situación que estamos estudiando ahora, era muy difícil para Pablo hacer lo que él hizo. Tuvo que hacerlo y gracias a Dios que lo hizo, pero también fue difícil para Pedro Sí, ser corregido en frente de toda la iglesia. Estamos hablando de Simón Pedro. No era una persona novata, era Simón Pedro quien estuvo con Jesús durante 3 años y medio, quien vio todo milagro, básicamente, tal vez todo lo que Jesús hizo para resucitar a los muertos. Él fue escogido por Cristo y que Pablo ahora se para enfrente de él tuvo que tener eso muy en cuenta. El sí. Espíritu de Dios se tuvo que mover en él en gran manera para tomar la posición que él tomó, o no creo yo que lo hubiese hecho. El apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo sí. Y digamos esto también acerca de Pedro. Una de las características de un verdadero hombre o mujer de Dios es la habilidad de reconocer la verdad cuando la escuchen. Voy a regresar a Hechos 11. Cuando Pedro presenta la verdad de los gentiles salvos, se la presenta al pueblo. Ellos no lo entendían, pero no pelearon contra ella, se regocijaron. En Gálatas capítulo 2 se discute si esto fue la escritura de Pablo o no, o si fue el discurso que él dio ese día. Yo me inclino más hacia la idea que era el discurso que dio en aquel día, que le dio a Pedro. Y yo creo que para todos ellos, y creo también que Pedro casi inmediatamente aceptó. Yo no creo que él No, peleó, yo no creo yo que él tampoco, luchó. no. Creo que, creo que el poder y la presencia de Dios fue muy fuerte y Pablo dijo, si vuelves a edificar las cosas que has destruido, te conviertes en transgresor. Si regresas a la ley, las cosas que tú has dejado, te conviertes en pecador de ellas. Son palabras fuertes, pero, pero dirigieron a la iglesia Ujú. y la señal de un verdadero hombre o mujer de Dios es esto. Y por eso es que dije lo que dije. Cuando escuchan la verdad, ellos dejarán su camino Ujú. falso y aceptan la verdadera senda a pesar del costo. Y yo siento honestamente en mi corazón que Pedro lo hizo. Y yo creo que Ujú. él comenzó a aprender bajo Pablo y aquellos hombres en Antioquía que conocían la verdad y que eso lo impactó a él el resto de su vida. Podemos verlo en su defensa ah, de Pablo y de la manera como él
enseñó y predicó y aún y bueno, no es anti-ley, Pablo no es anti-ley, pero fue libre de la ley. En Hechos 15 lo presenta. Veo yo esto en Pedro y una vez más en su propia escritura. Él dijo, "Ah, Pablo dijo ciertas cosas que a veces son difíciles de Son entender. difíciles de Y entender. algunos creen que la palabra entender ahí significa aceptar. Y era cierto. Pero Pedro, para su crédito, esto es lo que quiero decir, que escuchó la verdad, sintió la verdad y estuvo dispuesto a levantarse contra aquellos que lo harían a él achicarse. Si él estaba retrocediendo, bueno, no lo mostró en Hechos 15, porque él se levantó y dijo, ¿por qué tratamos de ponerle a los gentiles lo que ustedes y yo no podemos hacer? Y esas son palabras fuertes que salieron de Pedro, Ujú. porque nos está mostrando que el nuevo pacto está ya en su corazón día tras día, y esa es la marca y característica de un verdadero hombre de Dios. Pero ¿usted cree que eso sucede después Yo de sí, esta personalmente creo situación? que sí, creo que el evento sí, Cabe allí, ¿no? creo que los eventos de Antioquía comenzaron a hacer que Pedro tuviera esas agallas de acero que necesitaba, y lo que él vio en los gentiles y cómo él vio en Antioquía la manera como estaban siendo transformados a la imagen de Cristo, esta circunstancia combinada también con, bueno, la reprensión fuerte, uno o se empeora o se mejora. Bueno, el evangelio estaba Sí, en juego sí, así realmente. es. Pero digamos que tal vez no sea ese el caso. Las Mm. dos cosas que Pablo dice, él debía ser culpado. Si hubiera sido eso después del concilio de Jerusalén, estamos hablando de un hombre que debía ser culpado o digno de condenar, que había estado caminando en la verdad del evangelio, y lo Así hace es. así de fuerte, más fuerte este pasaje para el creyente que conoce la verdad. Porque Pedro ciertamente conocía la verdad ya en este punto, ya sea antes o después de ese tiempo, ¿no? Y no estoy yo hablando del margen de tiempo en sí, tratando de forzar la situación, pero miren, parece como si Pedro tuvo miedo en Hechos 15, o Sí. habría tenido miedo más en Hechos 15 que en Jerusalén o en Galacia. Pero tiene razón. La verdad de todo esto es que siempre existe esa oportunidad para nosotros, sin importar cuánto tiempo tengamos en el Ujú. Evangelio, de poder nosotros achicarnos Amén. o tenerle miedo a la presión, a la denominación, a la comunión, a la congregación, lo que sea. Siempre hay presiones. Porque miren, yo no sé por qué nadie me quiere a mí. Yo soy una persona tan linda, ¿verdad? Pero bueno, todos queremos llevarnos bien con la gente, queremos ser Queremos ser aceptados aceptados, y sí, claro. correcto. Está en la naturaleza del hombre. Así que el temor existe en cualquier momento y es un potencial y nos puede alejar de la verdad. Pero cuando yo estaba en el seminario, al final de los 90, la modalidad en aquel tiempo era adaptar el judaísmo mesiánico, las raíces hebreas, y había un grupo de estudiantes que realmente estaban entrando en esa idea. Yo fui invitado, de hecho, a una sinagoga judía en Texas y allí pasaban el Torá, todo el mundo lo besaba cuando pasaba por allí, tenían un servicio y muchos estudiantes estaban adoptando eso, diciendo, esto es lo que nos falta, lo que tenemos que hacer en conjunto con ser pentecostés y aún de estudiante, yo dije, bueno, a mí me encanta el Antiguo Testamento, me gusta todo el movimiento hebreico y todo eso, pero aún entonces sabía que eso iba en contra de lo que Pablo había enseñado en el Nuevo Testamento, y eso parece que emergió porque apoyamos a Israel, amamos a Israel, y claramente queremos apoyar a Israel, pero entendemos el contexto de nuestro apoyo a Israel. Y les dije, mire, yo no tengo sangre judía en mí, yo soy irlandés, así que yo soy un gentil, yo no tengo linaje judío en mí, pero yo amo la palabra de Dios, amo el Antiguo Testamento, no soy de esas personas que digo que tenemos que desenfatizar el Antiguo Testamento, no, tenemos que predicar el Antiguo Testamento, apoyar a Israel, pero tenemos que entender el contexto. Y me parece como que eso se está haciendo popular en la iglesia otra vez. Así Sí, que definitivamente, ah, y el pueblo que he conocido eran personas maravillosas, gente de Dios que estaba tratando de alimentar la palabra. Realmente era una experiencia muy especial ser parte de ello.
pero no era algo que tenemos que volver a anexar a nuestro cristianismo, ¿no? Doctor Watts, yo sé dónde trazó la línea. Usted y ellos dicen que no pueden comer las Ahí se chuletas y terminó nada mi de eso, ¿verdad? comunión. Me quitan las chuletas y el ¿Qué cerdo en vamos a hacer? general y no puedo Sí, no continuar. se puede. Ya no tengo nada más que comer. Me mudé al sur de Luisiana. Si me quitan, por ejemplo, los camarones y las ostras, no sé qué voy a hacer yo. Sí, pero es interesante, miren, y una vez más, hablando de respeto por el antiguo pacto, Pablo creo yo que recibió toda su revelación y conectó toda cosa que el Señor le dijo al antiguo pacto. Por esto Ujú. es que su conocimiento lo equipó para ser el hombre que, que era lo que se necesitaba para el trabajo, ese papel que él jugó, el estatus y la responsabilidad que él tuvo y toda información que él pudo recibir la conectó al antiguo. Así que cuando presentó su verdad a ambos judíos y gentiles, él lo pudo hacer de lo que era la única escritura disponible para los hombres. Y Así eso es. es, pero miren, pero no podemos regresar, no podemos ir en retroceso. Así es. Y gracias a Dios que Él me injertó a este plan y Así que es. soy un hijo espiritual de Abraham, porque no soy un hijo físico, pero gracias a Dios que Él hizo lo que estamos estudiando aquí, porque los que estuviésemos fuera, estuviésemos Sí, perdidos sin esto. y saben, el día de hoy escuchamos de la gente que recibe su Biblia de estudio del expositor y comienzan a leer, y esto especialmente de pastores y personas que han recibido la Biblia del alcance de otros países, de cómo ellos comienzan a leer a través del Antiguo Testamento en particular, leen las notas, hermano Swagger, y literalmente es como, Ujú. como que una luz se enciende porque comienzan a ver la obra consumada de Cristo, no solamente en el Nuevo Testamento como el cumplimiento de todo fue, sino todo lo que nos dirige a la obra de Cristo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y eso es algo que yo fui muy bendecido en escuchar. Pero una vez más, especialmente leyendo la ley, los Ujú. sacrificios, tabernáculo, todas estas cosas, de cómo hay tanto que apunta a la Así cruz. es, así Eso no es. es algo, eso es algo nada más que uno debe de ver, pero hasta que sea algo que se señale, no sea, no es algo tal vez tan obvio, pero ahí está, muchos testimonios lo he escuchado. Bueno, pero recibimos notificaciones de algunos que dicen, no, esto es falsa doctrina. Bueno, estoy seguro que sí hay algunos. Personalmente, no podemos discutir contra la cruz. Es difícil, ¿verdad? Y quiero decir algo muy, y bueno, no quiero salir de línea, pero hay mucha gente que hace esto. Digámoslo de esta manera. Papá y yo estábamos comiendo con un pastor, tiene el Nuevo Testamento, y leímos, y bueno, estábamos ahí. Le estaba preguntando yo al mensaje, al pastor acerca del mensaje de la cruz, de recibir y aceptar a otros pastores. Ujú. La declaración que él hizo fue esto. Cuando uno escucha este mensaje, uno no puede refutarlo, rechazarlo o discutir en base teológica basándonos en la palabra de Dios. Lo hemos dicho antes. Y él dijo, realmente en lo que termina todo esto es que están bien con Pedro, pero no con Pablo. Y estoy Ujú. parafraseando lo que él dijo. Y voy a hablar de eso en este término. Mucha gente, Mm. si tienen un problema con algo, es el hermano Swagger, que viene de usted. Así es, eso es lo que Y he eso escuchado. es un error. Ujú. Eso es algo malo. Eso nos muestra que primeramente tiene que haber arrepentimiento de su parte y en su corazón hay algo que no Ujú. está bien. Pero están rechazando la verdad y están rechazando el mensaje porque no les gusta el nombre. Siempre he dicho eso. Yo mire, quiero decir algo. Yo quiero decir algo. Porque escuchen, Adelante. la animosidad de este mensaje es por la carne. No importa si usted lo predica o yo lo predico o cualquier otra persona lo predica. Esa pantalla de humo es el Ujú. individuo. Pero Ah, no es la razón, no es la razón mm. real. Creo que hermano Swagger, usted compartió en su libro sobre el apóstol Pablo al principio. Usted habló con el Señor en oración un día y usted dijo, Señor, si le hubieses dado este mensaje a otra persona en la iglesia, ellos lo hubiesen aceptado. Y usted dijo que el Señor le habló y le dijo, como le dijo a Samuel, ellos no te han rechazado a ti personalmente, me han rechazado a mí. Correcto, sí. Y para mí, cuando leí eso en su libro, eso solidificó en mi corazón esa animosidad que está ahí y que realmente es hacia la verdad,
Ahora, usted no puede separar al hombre del mensaje, realmente es imposible casi, ¿no? Pero sí yo creo que hay una cierta verdad del por qué personas carnales quieren ver eso como una manera de por qué reciben la verdad, pero para aquellos que se proclaman como creyentes llenos del Espíritu Santo, aquellos que tienen que ver que esta no es una palabra de hombre, este es un mensaje de Dios. Comienzan su reprensión diciendo que lo que está enseñando el hermano Swagger es una pantalla de humo, pero de Bueno, cualquier hubo un manera. líder que me dijo, entonces, ¿piensas que los líderes en las asambleas de Dios deben de llegar allí a escuchar al hermano Swagger a enseñar? Y yo le dije, bueno, no sería una mala idea escuchar el mensaje de la cruz en las mañanas y escuchar. Así que Yo, creo que sí, 100% estoy de acuerdo con ambos, ¿no? Con ambos. Puedo decir que es una excusa simplemente. porque con lo que estamos tratando es una presentación de la verdad que la carne opone. Ya sea que venga de Dave Smith, Jimmy Swagger, Joseph Larson, de cualquiera de nosotros en esta plataforma, la misma animosidad se puede sentir porque lo que está sucediendo es que el lugar que la iglesia ha aceptado son cosas que la cruz ha expuesto. La animosidad es que, bueno, no son tan apuestos como el hermano Larson, así que lo aceptamos de él y no de usted. Lo entiendo, Bueno, lo recibo muchas veces. ellos usan eso como una muleta. Correcto, así es. Es todo lo que estoy tratando de decir. Y bueno, aparte de eso, bueno, yo no, yo lo tengo a usted en alta estima, hermano, sobre todos estos años. Yo he estado con usted ya 33 años y jamás he visto a un hombre que ha amado a Dios más y que tenga esa dirección hacia el Evangelio más que usted. Así que cualquier cosa que denigre su carácter para mí es bastante ofensivo. Yo he estado con usted todos estos años porque yo creo no solamente en usted, pero en el Evangelio que usted predica y yo no me avergüenzo de eso en lo Mm. absoluto. Y me irrita cuando otras personas lo hacen y tengo que tratar con eso. Bueno, dígale algo a ellos, a mí no. Sí, amén. Se nos terminó el tiempo en este día. Yo creo que la programación ha sido de ayuda el día de hoy y le damos gracias a Dios por la verdad del Evangelio. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.